No te vas a querer perder el panel que se viene a continuación. Tenemos a 4 profesionales con una amplia experiencia en el área que nos van a contar cómo podemos crear entornos laborales saludables. Moderando y presentando este espacio nos acompaña María Teresa Meneses, psicóloga organizacional, coach ontológico y directora de ABRA, Laboratorio de Aprendizaje. No me extiendo más y los dejo con María Teresa. Muchas gracias, José Ignacio. Les doy la bienvenida a todos quienes nos están sintonizando en este momento y les agradezco ser parte de este panel de conversación en torno al bienestar organizacional. En este conversatorio vamos a explorar algunas de las principales claves para construir entornos laborales saludables y productivos, ¿sí? Tengo el honor de estar acompañada con este trío de mujeres altamente calificadas, quienes desde sus distintas miradas nos compartirán hoy algunos de sus conocimientos y experiencias en torno a esta temática, ¿sí? Les doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Las voy a ir presentando de a una, ¿sí? Nos acompaña Claudia Cruzat, ella es psicóloga, doctora en investigación en psicoterapia, especialista en conducta alimentaria y hábitos saludables, es decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Junto a ella se encuentra Lorna Cortés, psicóloga, PhD en Psicología Organizacional, experta en desarrollo de habilidades para liderazgo y gestión de personas. Ella es vicedecana de posgrados de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y también nos acompaña Pamela Astudillo, muy bienvenida Pamela, consultora en comunicaciones y transformación cultural, magíster en biología cultural, directora de transformación cultural en salud y seguridad en Simpatía Consultora. Así es. Primero que todo, darle las gracias por la disposición y por acompañarnos en este conversatorio. Y quería primero invitarlas en una reflexión, a ver si con eso abrimos la conversación, en torno a los entornos laborales saludables, ¿sí? Y que vemos que hay algunos programas antitabaquismo que tienen que ver también con apps de meditación, salas de siesta, meriendas saludables, que sin duda son todas como acciones y programas como bien loables, ¿no? Uno diría que no tienen nada de malo. Pero quería abrir la conversación en torno a cuánto estarían atacando quizás como el síntoma y no la causa de entornos laborales poco saludables, y también poniendo el énfasis en aquello que falta y no necesariamente en los recursos de la organización. No sé si tú, Lorna, quieres partir contándonos un poco. Mira, yo creo que efectivamente ese tipo de prácticas son súper buenas para las organizaciones. El punto es que no pueden ser las únicas, tienen que estar ancladas también en prácticas y políticas organizacionales que permitan en el fondo a las personas tener conciliación familia-trabajo, que permitan a las personas explorar el potencial que tienen, y también la autonomía dentro del propio puesto de trabajo. De las cosas que más impacta en el bienestar finalmente es la autonomía que tienen para modelar el propio trabajo, para ver con quiénes se relacionan, etc. Entonces, yo creo que efectivamente hay prácticas como esas que sí pueden apalancar valor o generar valor, pero no puede ser lo único. Desde mi perspectiva debe ser más bien primero, lo institucional, la práctica y la política organizacional que permita, en el fondo, tener los espacios para el bienestar. Y ahí cada uno verá qué tipo de práctica puede realizar dentro del pool que puede ofrecer la organización también. Buenísimo. ¿En tu caso, Claudia? Y quizás teniendo una mirada un poquito más individual, es súper importante tener claro que esto tiene que hacerle sentido muchas veces a las personas, más allá de la organización. O sea, si vemos el bienestar como en distintos niveles, un nivel individual, un nivel relacional, un nivel organizacional, y si lo llevamos al plano individual, muchas veces todas las acciones que se hagan también a nivel organizacional tienen que hacerle sentido a los colaboradores. El bienestar es entendido como finalmente un nivel de satisfacción a nivel social, a nivel físico, a nivel también de salud mental y una serie de otras variables, y es multifactorial. Por tanto, cualquier acción que se haga a nivel organizacional tiene que tener un propósito, un sentido también a nivel individual. Si lo llevamos a lo mejor al ámbito de los hábitos saludables, por ejemplo, para generar cambios a nivel individual, el primer paso es tomar conciencia de los beneficios que esto implica a nivel de cambio de estilo de vida. Y en ese sentido, entonces, pasar desde una etapa probablemente en que no hay conciencia de riesgo, donde yo no veo el problema, a una etapa en la que sí yo veo un problema y por tanto tomo acciones para poder generar un cambio a nivel individual. Y en ese sentido, si uno lo pone en distintos planos, obviamente desde lo individual, el primer paso es generar espacios de psicoeducación, generar espacios que la organización
esto se promueva y se entienda como un cambio de estilo y no necesariamente una acción particular. Y no estoy diciendo que a lo mejor esas acciones particulares no son beneficiosas, sin duda, pero tal como decía Lorna, tienen que estar anclados, tienen que tener finalmente una base en una cultura organizacional que dé pie para que cada uno de los colaboradores generen este espacio interno de cambio. Buenísimo, muchas gracias. Totalmente, ¿no? Escuchándolas a ellas, yo creo que la pregunta más poderosa en este sentido, María Teresa, es cómo se está conviviendo dentro de las organizaciones de tal manera que el malestar tiene tanta recurrencia y nos tenemos que ocupar del bienestar. Yo creo que allí está el asunto, porque si tenemos, digamos, un terreno, una tierra, tú dices, no en cualquier tierra sale un árbol de manzana. Entonces, ¿qué tierra estamos cultivando? ¿Cómo estamos preparando la tierra? De tal manera que nos están surgiendo, en el caso de Chile, más de un 67% de enfermedades laborales por motivos de depresión y ansiedad, que es este indicador que nos compartió Sucesos, creo que el año pasado, ¿no? El 2022. Entonces, creo que allí está la pregunta. Porque si no, es como ocuparse de cosas como muy puntuales, darle al otro beneficios para que modifique su salud mental, pero ¿qué estamos haciendo para estar produciendo, entre otras cosas, enfermedades en esta materia? Y poniendo un poco de foco en esto de las causas en algún otro espacio de conversación que sostuvimos, siguiendo un poco la lógica que tú planteabas, Pamela, de nunca se habla tanto de la paz como cuando se está en guerra, con lo que tú dices ahora en términos de quizás nunca se ha hablado tanto de bienestar, quizás a propósito del Estado, efectivamente, como de los entornos laborales en los que estamos hoy, ¿no? Y como de la sociedad en general. En ese sentido, ¿qué causas o qué creen que es lo que pudiese estar causando, entendiendo que es multifactorial? Quizás este malestar dentro de la organización o este no bienestar, ¿sí? Como qué podría estar como ahí apalancando en términos de causa. Mira, yo voy a decir la organización misma, ¿ya? Sí. ¿Qué es la organización? Podemos aceptar que la organización es el modo como se relacionan las partes. Si yo tengo una mesa, ¿ya? ¿Qué es lo que hace a la mesa mesa? La relación entre las patas de la mesa y el tablón de la mesa. Allí es donde tenemos que mirar cómo se están relacionando las partes. En este caso, una app de mindfulness está buenísima, pero es como el mantel arriba de la mesa, es accesorio. En cambio, mirar la relación entre las partes es fundamental y ahí está la causa de todo lo que ocurre en el entramado relacional o en el sistema organizacional. Entonces, mirar el modo como nos estamos relacionando, porque yo puedo tener grandes beneficios, ya comida saludable, mindfulness, etcétera, pero si tengo una mala relación entre pares, si hay una competencia entre finanzas y recursos humanos, ya donde hay tensión y hay contractura permanente, y esto ocurre, digamos, como si fuera prácticamente una tradición. Esto tiene que ver con la cultura. Hay también encuentros súper importantes y tradicionales entre operaciones y mantención, por ejemplo, ¿no? Dentro de las organizaciones. Entonces, ocuparse del modo como estamos relacionando las partes, me parece a mí, desde la transformación cultural, desde la comunicación, que es fundamental. Yo agregaría eso también, algo que quizás damos por sentado, pero no necesariamente ocurre siempre, que es el respeto. Finalmente, en la medida que yo como trabajadora me siento respetada por mis pares, por mis subalternos, por la jerarquía finalmente, también da una sensación o una percepción de bienestar mayor si es que yo siento que se me falta el respeto en distintos niveles, que a veces puede ser muy sutil. Entonces, yo creo que hay distintos niveles y es efectivamente multifactorial el tema del bienestar. Sin embargo, es importante preocuparnos de repente de los pequeños detalles. Por ejemplo, el liderazgo. ¿Qué tipo de relación tiene con sus equipos de trabajo? Eso finalmente es lo que se te da cultura. La conducta que tiene el líder tiene un valor importantísimo a la hora de setear la cultura deseada. En la medida que yo me siento respetada como persona, que la persona que está a cargo sabe quién soy, sabe cuáles son mi contexto, cuáles son mis condiciones, en el fondo también permite generar condiciones distintas que a mí me van a hacer estar más tranquila en el trabajo, me van a hacer experimentar mayor bienestar, en la medida que nos vamos conociendo y que sabemos con quién trabajamos. Y también a nivel, ya insisto, de prácticas organizacionales o políticas organizacionales, tener los espacios para aquello.
En la medida que mi jefatura me conoce y sabe que en mi condición tengo, no sé, un papá enfermo, lo que sea, y me da el espacio para poder hacerme cargo de eso, lo cual no implica que voy a descuidar mi trabajo necesariamente, pero sí estar pendiente, estar atento a eso y darme los espacios para poder ser utilizados en aquello que para mí es importante. Y un segundo nivel yo creo que tiene que ver con el sentido también, que han habido hartos estudios ahí que muestran también cómo la pérdida de sentido afecta profundamente el bienestar de las personas. En la medida que el trabajo que yo hago tiene un sentido para mí, un sentido para el resto, un sentido social, un propósito, me conecto con el propósito, no va a importar la carga laboral, o va a importar, pero en el fondo voy a estar más disponible para soportar la carga laboral y no lo voy a pasar tan mal porque tengo el propósito en mente. Buenísimo. Y ahí quería tomar ese punto y plantear un poco también, viendo la profundidad que tiene esto, las capas, lo del sentido de propósito, lo de que sea como un entramado relacional y hacernos cargo de eso. Hay harto también que con esto surge en términos como de tendencia o moda, ¿no? Como estamos aquí en un congreso efectivamente de bienestar organizacional, que es una cosa positiva, digamos, ¿no? De poder tomar el tema, pero también viene acompañado como toda corriente, como con algunas tendencias y modas que tienen más de forma que de fondo. No sé si tú nos pudieses compartir algo, ¿cuál es tu mirada, Claudia? O sea, lo más importante, tomando un poco lo que decía Lorna y Pamela, el contexto relacional, yo creo que eso efectivamente es un espacio que nos permite generar bienestar en las organizaciones. Y en ese contexto, si nosotros pensamos en que el periodo de pandemia finalmente fue, como comillas, un experimento en el cual nosotros vimos cuáles son las consecuencias directas del mantenerse aislado. Finalmente somos seres gregarios, necesitamos generar relaciones, vínculos seguros, generar espacios seguros. Probablemente, desde mi perspectiva, ese es uno de los factores más relevantes hoy día para generar espacios de bienestar en las organizaciones. Sentir que los compañeros de trabajo finalmente son espacios de colaboración, no de competencia, tal como decía Lorna, los espacios con las personas que lideran las organizaciones. Y se ha visto en distintos estudios, en distintos contextos organizacionales, escolares, comunitarios, etcétera, que finalmente el gran factor protector en términos de salud mental y bienestar tiene que ver con el generar un espacio o sentido de pertenencia, sentido de comunidad, tal como decía Lorna, también un sentido de pertenencia a una organización, a una comunidad. Y finalmente yo creo que eso es probablemente lo más relevante que genera como el espacio o la tierra fértil para generar estas acciones a lo mejor más específicas en el contexto organizacional. Yo creo que como tendencia, tal como tú dices, como tomarnos de estas teorías o estos enfoques que hablan finalmente de generar espacios seguros en distintos contextos, relaciones colaborativas entre las personas. Yo creo que eso es el factor protector y tal como decía, yo creo que el contexto de pandemia finalmente nos mostró que eso es lo más relevante y por algo hoy día las altas tasas de depresión, tal como decía Pamela, ansiedad y sintomatología finalmente asociada al aislamiento que nos mantuvo estos 2 años de pandemia. Ahora, hay algo interesante que dice Lorna, esto de la sutileza, ¿no? Por ejemplo, que cuando hablamos de bienestar estamos colocándolo en un continuum donde el otro lado está el malestar. Y donde está el malestar es porque hay un maltrato, pero no siempre es un maltrato obvio. Entonces esto cuando ella habla de sutil, a mí me parece que es muy valioso ir mostrando las sofisticadas maneras de maltrato que hemos ido edificando creativamente los seres humanos y podernos dar cuenta de que esto ocurre es importante, pero para esto demandamos de una conversación profunda y digamos como comunidad, como parte de una comunidad que trabaja alrededor de las organizaciones, preguntarnos si lo queremos ver y hacernos cargo de esto. Sí, y en relación a las tendencias, yo creo que hay que ser bien cuidadosa. Yo en general soy bien escéptica con el tema de las tendencias, porque hay tendencias o prácticas organizacionales que funcionan muy bien en culturas nacionales que son muy distintas a la nuestra. Y en la medida que nosotros tomamos esa tendencia sin realmente estar entendiendo el cómo va a funcionar, o al menos estudiar un poquito de cómo funcionaría dado este contexto nacional que tenemos, la idiosincrasia es muy distinta. Por lo tanto, a veces podemos jugarnos un flaco favor. Importar una tendencia puede generar tremendas expectativas en nuestros equipos de trabajo. El tema es, ¿vamos a ser capaces de sostenerla en el mediano y largo plazo? Si es que ya tengo un beneficio
como trabajadora de una organización particular y a los 6 meses, un año, 2 años, me sacan eso que yo ya lo sentía como adquirido, finalmente voy a impactar mucho más al malestar, no al bienestar. Entonces también es súper importante, yo creo, ser cuidadosos a la hora de recoger tendencias de otras latitudes. Algunas de ellas sirven, sin lugar a dudas, pero otras también yo creo que tenemos que mirar un poquitito más estratégicamente a mediano y largo plazo, ver si es que como cultura organizacional y como cultura nacional o idiosincrática estamos preparados para aquello. Entonces, a mí el tema de las tendencias en particular yo creo que hay que mirarlo con cuidado. Sí. Está muy interesante ese punto porque además tiene que ver con, cuando tú dices como a lo mejor el daño que pudiese ocasionar, tiene que ver con esto que también escuchamos en las organizaciones de chuta, otra encuesta más, o yo ya contesté y no pasó nada, ¿sí? O otra vez este programa, o llegó este nuevo gerente con esta iniciativa y a lo que se vaya en 2 años más vamos a otra vez a otro ruedo. Creo que también ahí hay como algo que construir juntos. Entonces creo que ahí la apropiación cultural y como nacional, como que sea atingente al contexto en el que se está aplicando totalmente. Ustedes mencionaban, y creo que las tres, harto que tiene que ver con el sentido de propósito y con lo vincular, como con la relación que establecemos con otros, como un factor protector por ahí. Y en base a eso, como quería ver cómo ven ustedes desde los distintos mundos en los que se mueven, como la forma en que nos estamos vinculando en los trabajos, en el caso de las universidades, cómo ven como el estado de salud de nuestras relaciones, ¿no? Y si pudiésemos hablar un poco de eso, porque creo que han dado como con una de las claves respecto de los factores protectores y de aquello que efectivamente como que construye finalmente o es la base para establecer entornos laborales saludables, ¿no? Yo creo, al menos en las organizaciones con las cuales más me relaciono, yo creo que la pandemia fue un factor bien importante a la hora de hoy día estar cosechando. Las organizaciones que de verdad se preocuparon por el bienestar de sus colaboradores, que de verdad invirtieron ahí, entendiendo que era lo más importante finalmente, la salud que tuviésemos como equipo y también la salud individual, yo creo que hoy día están cosechando esos frutos. Y la pandemia fue un tremendo espacio de desafío para las organizaciones, dado que aquellos que tenían el eslogan de sí, nosotros nos preocupamos por el bienestar de los colaboradores, pero no estaban dispuestas cuando venía el momento más duro de realmente estar a la altura de las expectativas que ellos mismos setearon. Y hoy día yo creo que dado eso se está produciendo las fugas de talentos o que ya han perdido credibilidad algunas jefaturas o incluso la organización completa, dada la performance que tuvo o el cómo asumieron finalmente los desafíos que traía la pandemia consigo. Entonces yo creo que los momentos de crisis en particular son excelentes espacios para invertir en aquello que nosotros queremos cosechar. Ahí es cuando realmente vemos si esos valores que tenemos publicados tan bonitos por todas partes de verdad se cumplen o no. Y eso es finalmente la cuenta que pasa a la gente en el lugar de trabajo. Ciertamente. En ese contexto, como siguiendo la línea de lo que plantea Lorna, me da la sensación que efectivamente hay ciertas organizaciones que, específicamente, por ejemplo, en contexto de pandemia, generaron estas relaciones más bien instrumentales y eso finalmente pasa a la cuenta. Cuando se generan estas relaciones genuinas de preocupación por la persona, cuando hablábamos de levantar, por ejemplo, información, levantar una especie de diagnóstico finalmente organizacional, tiene que ver con apropiarse de las necesidades particulares de los colaboradores para poder efectivamente generar propuestas que les hagan sentido a los colaboradores, porque probablemente una empresa va a ser muy distinta a la otra, incluso en contextos muy parecidos. Una sucursal a otra también. Exactamente. Exactamente. Sí. Entonces, en ese contexto, el levantar información, el hacer diagnósticos, el aplicar encuestas, finalmente, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Qué busca ese levantamiento de información? ¿Cuál va a ser finalmente el resultado, la consecuencia de yo haber levantado una necesidad? Y si efectivamente eso tiene un correlato entre el diagnóstico o el levantamiento de información y la consecuencia a partir de eso. Y en ese contexto muchas veces, claro, se genera una relación bien instrumental y da la sensación de que uno hace cosas o levanta información pero no pasa nada, o finalmente yo me preocupo del otro finalmente por temas de productividad o por otros fines, no necesariamente por una preocupación genuina por los colaboradores y las personas de la organización. Entonces ahí se nota probablemente la diferencia, mirado desde una perspectiva quizás más individual,
cómo se generan relaciones muy distintas entre colaboradores cuando hay una preocupación genuina por el otro versus una relación más instrumental. Probablemente hoy día están haciendo más síntomas estas organizaciones en que uno ve que finalmente no se preocupan por mí, sino más bien cómo yo empiezo a producir mejor y más dentro del contexto organizacional. Sí, totalmente. Y conversábamos también con María Teresa justo antes de entrar, confieso, y yo le decía, además, las organizaciones en general viven en un contexto que es una cultura que está todo el tiempo tratando de especificarte cuánto tienes que pesar, cómo te tienes que vestir, qué es lo que tienes que hacer, qué nuevo posgrado tienes que especificarte. Y cuando nos preguntan, Lorna, ¿cómo estás? En serio, porque me quiero dar el tiempo de saber cómo estás y quiero aprender del mundo Lorna. Hoy en día también es una tendencia importante el tema de entornos inclusivos en materia de género, en materia etaria. Esta ola viene de Europa, la etaria, social, etc. Y la diversidad de miradas. O sea, dejamos aparecer la diversidad de miradas, pero si yo no dejo aparecer al otro, es muy difícil que esto ocurra. Si lo estoy tratando de especificar todo el tiempo, entonces puede ocurrir, digamos, esto no es una fórmula, pero puede ocurrir, y aquí yo creo que hay que tener cierto cuidado, y lo hemos conversado en la consultora, puede ocurrir que esto se vea como una nueva especificación y además tienes que alimentarte bien. No te acepto comiendo hamburguesa. Entonces genera más contractura, genera dolor y puede generar incluso, es paradójico, hasta malestar. Se puede dar. Así como ya están, no quiero saber del yoga, no quiero saber de esta actividad que la siento más impositiva que un espacio donde yo pueda aparecer genuinamente. Y desde ahí el rol que le vemos a las personas que tienen personas a cargo, ¿no? Como en esta, de facilitar estos entornos, de que efectivamente haya una relación con propósito, de construir esta conversación y dar el espacio, por ejemplo, para que aparezcan estas individualidades o estas como características personales, que emerja la persona, digamos, tal como es, ¿no? Ahí cómo ven el estado de los líderes entendiendo que son como personas que tienen personas a cargo, ¿no? No sé cuál es su mirada respecto del rol, en términos del bienestar, el rol tanto de ese líder como de la persona misma, ¿no? A veces uno dice, bueno, ¿y por qué la organización se tiene que preocupar de mi bienestar? Quizás soy solo yo. No sé cómo ven en esos distintos niveles. Claro, yo creo que ahí a nivel de liderazgo hay tremendos desafíos hoy día. Yo creo que culturalmente han habido tendencias también que han sobrecargado el rol de los líderes en las organizaciones, haciéndose cargo de aspectos que muchas veces como líder no tienes nada que opinar al respecto. Yo creo que el rol del liderazgo hoy día, que está súper demandado en términos de proveer instancias de bienestar, pasa más bien por conocer a las personas, fomentar las relaciones, que como bien mencionaba Claudia, ahí hay una fuente bien importante de bienestar finalmente. La resiliencia, por ejemplo, grupal, del cómo voy haciendo que los trabajos que son más demandantes, ayudo a esa persona también a crear una red de contención y de ayuda finalmente para hacerse cargo de esas tareas más demandantes. Entonces yo creo que los líderes hoy día tienen una demanda tremenda, aspectos de los cuales pueden hacerse cargo y aspectos de los cuales desde mi perspectiva no necesariamente tienen que hacerse cargo. Pero de aquello que sí se tienen que hacer cargo es de dar las posibilidades a las personas para que enriquezcan su puesto de trabajo. Por ejemplo, si estamos en una tarea rutinaria, ¿qué posibilidades le doy a esa persona para enriquecer el puesto de trabajo y salirse un poco de esa rutina? Sentir que crezco en el trabajo. Y esos son pequeños aspectos que sí el liderazgo tiene algo que decir al respecto y puede facilitar esas conversaciones. Desde el qué te hace sentido a ti, para dónde quieres proyectar tu carrera y cómo yo como líder en la organización voy a facilitar también o las conversaciones o los espacios para que esa persona encuentre un sentido, un propósito a esto, pero no solo para la organización, no es para hacerlos más productivos, sino que vamos a ser más productivos, pero también estoy ganando algo yo, haciéndome más empleable, estoy desarrollando habilidades o potenciando algunas competencias que no necesariamente tenía o que no necesariamente ejerzo en mi rol específico. Entonces yo creo que hay espacios en los cuales los líderes efectivamente tienen harto que decir y
fundamentalmente yo te diría de facilitación de espacios, facilitación de conversaciones que permiten conocer más al otro y ajustar finalmente lo que estamos haciendo para que el otro pueda brillar en ese espacio. Sí. Sí. Ahora que te escuchaba, yo siento que también los líderes están también profundamente heridos, ¿no? Entonces, hay que mirar, estamos todos, y yo siempre digo, esto no es ni bueno ni malo en sí mismo, y esto es una danza que todos estamos bailando y que funcionalmente le hacemos uno el paso al otro. Pero tenemos un espacio para conversar donde podamos colocar sobre la mesa genuinamente, honestamente, cómo nos estamos sintiendo dentro de las organizaciones. Y aquí yo quiero colocar el acento, esto es fundamental. Estaba revisando, y eso era el torpedo que traía, que la OMS sacó un boletín el año pasado, o no, creo que la OIT, que nos habla de 12.000 millones de días que se pierden anualmente por temas de salud mental. Estamos hablando de un tema económico que no es menor. O sea, si hay una tendencia es porque efectivamente estamos preocupados por esto. Estamos preocupados. Y tiene un impacto. Y tiene un impacto económico tremendo. Dicen los expertos en macroeconomía que esto es el equivalente a $1 billón anuales. Y esto es más que el presupuesto de cualquiera de nuestros países en América Latina. Entonces, económicamente esto está impactando de manera importante. Entonces, me parece que esta conversación nos las debemos en Chile, nos las debemos en toda América Latina, conversar cómo estamos construyendo las organizaciones que son fundamentales para darle sostenibilidad a la economía. Hay organizaciones que hoy en día se paralizan por un alto nivel de malestar emocional y ponen en jaque la economía de un país, sin duda. Me parece que allí está el asunto, un tema de economía también. O sea, lo impacta a todos, somos un sistema. Somos un sistema que opera sistemas dentro de sistemas. Si no tenemos esta visión sistémica y comenzamos a verlo así como que aprieto el botón de una app y ya tengo bienestar, vamos a quedar cortos en función del desafío que tenemos por delante. A ver, lo voy a decir así, que suena un poco heroico, como humanidad. Como humanidad, sin duda. Y ahí nos quedan unos pocos minutos, pero quería aprovechar, a propósito de que estamos hablando de relaciones y tendimos como a la salud mental. Yo creo que es como uno de los pilares hoy, ¿no? Como que se visibilizó, sí, uno de los pilares del bienestar, y que de alguna manera se ha visibilizado en estas últimas mediciones y que hoy día son cada vez más patentes. Ahí quería preguntar, aprovechar que tenemos a una psicóloga clínica también, la mirada desde el otro lado, ¿no? Como de poder aportar desde lo que te toca, como desde el lado clínico y desde la experiencia que tienes, también cómo eso ha ido traspasando y se ha ido visibilizando en entornos organizacionales, y desde ahí que nos pudieses comentar al respecto. Sí, sin duda. Yo creo que estos últimos años finalmente tengo una mirada más optimista en términos de que finalmente se visibiliza un tema del cual se venía hablando desde hace un tiempo, pero que no tenía probablemente la relevancia que tiene hoy día. Hoy día en todos los contextos se habla de bienestar y salud mental. Entonces, mirándolo de manera positiva, es algo bueno que al menos estemos hablando, que estemos poniendo el tema sobre la mesa y que en estos distintos contextos estemos haciendo o tomando acciones para poder mejorar la calidad de vida, el bienestar y la salud mental de todas las personas, más allá de las organizaciones. En ese contexto, un poco tomando lo que decía Lorna, yo creo que efectivamente los temas de salud mental son multifactoriales, o sea, no solo son problemas en la organización, o no solo son problemas en la familia, o no solo son problemas de pareja, etcétera. Probablemente tienen que ver con una multifactorialidad, y el contexto organizacional es uno de ellos, donde nosotros podemos generar instancias focalizándonos más bien en los recursos. Mi mirada es más bien no pararse desde el déficit necesariamente, o cuál es la falta, sino más bien desde el recurso, cuáles son los recursos que contamos en los distintos contextos para generar espacios de bienestar en las personas, escolar, comunitario y organizacional, sin duda. Entonces, mi mirada básicamente es como poder focalizarse en aquellas cosas positivas que uno puede encontrar en las personas y en las organizaciones para generar acciones que fomenten el bienestar y la salud mental en las personas. No solamente en el síntoma, con lo que hablábamos un poco al principio. Finalmente uno ahí no ataca la causa, es como darle una píldora, una pastillita, baja el síntoma, pero finalmente no ataca la causa. Entonces, desde el lado más clínico,
tener esta visión probablemente es una visión que al corto plazo o mediano plazo genera muchas más estrategias de abordaje, más que ir probablemente focalizando en el déficit y en el 1 a 1 individual, generando estrategias mucho más comunitarias, más colectivas y mucho más preventivas. Hoy día probablemente hay un problema instalado de salud mental y por tanto hay que hacer intervención. Pero quizás hay que pensar en una mirada un poquito más a largo plazo, una mirada que promueva la salud, una mirada que prevenga el síntoma antes que se instale el problema. Y ahí a mí me gustaría agregar solo algo que se me quedó en el tintero respecto a la pregunta que hacías de los líderes. Yo creo que también el liderazgo es algo bien solitario. Entonces, generalmente le damos la responsabilidad a estos personajes que tienen personas a cargo de hacerse cargo del bienestar de sus equipos. Pero también en la organización es muy importante focalizarnos en esas personas que tienen equipo a cargo, porque muchas veces cuando los vemos en seminarios o en charlas o en intervenciones, incluso en organizaciones, dicen, ya, pero ¿y quién me cuida a mí? O sea, los roles de gerentes generales son súper solitarios y son personas que también necesitan contención, que también necesitan un equipo. Entonces, en la medida que vamos bajando, si lo pensamos en la escala jerárquica, lo vamos bajando, pucha, a los que están en segundo nivel, quizás es súper importante que la organización le provea de espacios para conversar con sus pares, porque probablemente independiente del área en que estoy funcionando, tengo algunos problemas o algunas situaciones que me preocupan que son relativamente similares. Por lo tanto, yo creo que organizacionalmente también se puede facilitar el espacio de esos líderes. Preocupémonos por ellos también, no solamente por los equipos que tenemos que cuidar como líderes. Porque a los líderes, insisto, se les ha puesto una presión muy alta en el último tiempo respecto al bienestar de su equipo. Y sí, efectivamente lo tienen. Pero también necesitamos darle recursos y asegurar esos recursos organizacionalmente para esos equipos de líderes. Totalmente, casi que un superhéroe. Yo voy a aprovechar de mencionar, en Simpatía tenemos un programa hacia la cultura del cuidado que muestra esto, pero claramente, María Teresa, porque yo no puedo tener disponible un espacio de cuidado para el otro si no lo tengo para mí, si no lo tengo disponible para mí. Y aquí los líderes tienen un trabajo importante que hacer. Están súper demandados como un superhéroe, y viste que los superhéroes pertenecen al mundo de la ficción. Claro, entonces, ahí hay trabajo por hacer. Finalmente, hubo mucha gente que sostuvo a la gente en pandemia, en distintos contextos. Totalmente. Y ahora lo que se habla es quién cuida al cuidador. O sea, lo que hemos visto en términos, por ejemplo, de licencias médicas, toda la gente que estuvo abocada a cuidar a otros, hoy día están con licencia médica o están con problemas de salud mental. Entonces, eso habla que efectivamente, claro, mientras uno está con la adrenalina, uno puede sostener a otro, pero llega un minuto en que también estos otros tienen que ser apoyados, tener espacios de contención, de apoyo. Tal cual. El cuidado del cuidador. El cuidado del cuidador, sí. Me quedo con el cuidado del cuidador, concentrarnos en los recursos, ¿sí? Con identificar efectivamente a través de un buen diagnóstico las causas, digamos, pero no olvidar los recursos que hay también para poder apalancar los programas. Y el no hacerlo solo, ¿no? Como pensaba también no solo a nivel dentro de las organizaciones, sino que entre gremios, entre sectores, cómo poder también ahí apalancar una red más grande que soporte, ¿sí? Les doy muchas gracias por este conversatorio, súper interesante la conversación. Muy entretenido. Espero haya sido un aporte para la audiencia y desde ya muchas gracias.